lectura, o esta, como queráis llamarlo, la he titulado A un siglo de la revolución de la Chambelona. No hay cubano, al menos de mi generación y de 2 o 3 anteriores, a quien no le fuera familiar el estribillo de una conga que adquirió fama en medio de un sangriento conflicto político del que meses atrás se cumplieran 100 años. Aé, aé, aé la Chambelona. Las rimas que seguían podían ser inocentes o pícaras y en ocasiones deliberadamente obscenas. Sobre el origen de esta tonadilla, que en su momento fue tan popular, no se han puesto de acuerdo los expertos. Según algunos, ya era conocida en los años 80 del siglo XIX. Fernando Ortiz asegura que surge como canto político en 1908 y que se cantó por primera vez en Camajuaní el 1 de octubre de ese año, en la toma de posesión del alcalde Pedro Sánchez del Portal. Contábase también que una suerte de rapsoda itinerante y ciego, que respondía al nombre de Mateo y trashumaba por algunos pueblos del norte de las villas acompañado de un perro y una guitarra, había compuesto la versión más antigua de la Chamberona, con R, en homenaje, si cabe decir, a una prostituta que le había transmitido una enfermedad venérea responsable de su ceguera. Todas estas son versiones preliminares. Pero en 1916, el músico Rigoberto Leiva, que era de Camajuaní y un ferviente liberal, le hizo un arreglo a la melodía anónima, le agregó notas de su inspiración y una letra francamente política, y la inscribió con el nombre que hoy se le conoce. Leiva murió muy viejo en Cuba en el año 71. Se dice que el general José Miguel Gómez la escuchó por primera vez en una visita a Camajuaní y le pareció que podía convertirse en el himno de batalla del Partido Liberal, que luego de un cuatrenio de conservadurismo se proponía regresar al poder, liderado por el culto abogado Alfredo Zayas y Alfonso. Era 1916 y el presidente Mario García Menocal se postulaba para la reelección luego de haber reiterado en varias ocasiones que no lo haría. Una tropa de liberales villareños, porque las villas había sido tradicionalmente un baluarte del Partido Liberal, viajó a La Habana en tren como manifestación de apoyo a su candidato. Al bajarse en la terminal del ferrocarril, empezaron a corear y a bailar aquella conga que incluía insultos personales para el presidente Menocal y su esposa, la primera dama Mariana Ceba. Aé, aé, aé la Chambelona, por ahí vienen Menocal y su mujer la putona. O otro que decía Menocal para Chaparra, Marianita para Zona. Estos últimos aludían al Central Chaparra, donde Menocal había sido administrador, y a la llamada zona de tolerancia, creada durante su gobierno, en que se concentraban los burdeles de La Habana. La policía enfrentó a los manifestantes que se dirigían a la casa de Alfredo Zayas con sus bastones y hubo una verdadera refriega. Esa fue la consagración de la Chambelona, que el gobierno terminaría prohibiendo. Ese mismo año los liberales se hacían con la alcaldía de La Habana en la persona de Manuel Varona Suárez, que le ganó por más de 2.000 votos al candidato conservador Eugenio Leopoldo Azpiazu. Los liberales celebrarían este triunfo que les daba lo que se tenía por el segundo cargo más importante de la República, con otro estribillo de la Chambelona.
Aspiazu me dio botella y yo voté por Varona. Que aún puede oírse en la inigualable voz de Celia Cruz. Así que en YouTube pueden buscarlo y ahí lo pueden oír. Los comicios del 1 de noviembre se celebraron, hay un miércoles, 1 de noviembre del año 16, se celebraron en un clima de estabilidad. Y los primeros resultados le daban un cómodo triunfo a la oposición. De las 6 provincias, solo en Pinal del Río y Matanzas se habían impuesto a los conservadores. Desde luego hubo fraude, pero a diferencia de 1906, no siempre a favor de los candidatos del gobierno, sino de ambas partes. Eso hizo que la impugnación de los resultados en algunas provincias, concretamente en las villas y en Oriente, se aceptara sin mayor escándalo. El directorio liberal se reunió con los dirigentes conservadores para acordar el día 9 que los escrutinios sean ampliamente examinados y discutidos en los organismos electorales y judiciales por ambos partidos. Esto es una cita. Finalmente, en las villas se decretó la nulidad de las elecciones en 6 colegios. En Camagüey el gobierno no consiguió hacer lo mismo que en los municipios de Ciego de Ávila y Morón, por haberlo revocado la Junta Central Electoral y ratificado el Tribunal Supremo. En Oriente existió una mayoría conservadora que disminuyó como resultado de las elecciones complementarias de Victoria de las Tunas, que era un baluarte liberal. Se fijaron nuevas elecciones para las villas el 14 de febrero y en Oriente el 20 del propio mes. En ese tiempo que transcurre entre noviembre del 16 y febrero del 17, se acentúa el clima de crispación y desconfianza. Por una parte, los conservadores no ocultan su voluntad de imponerse, aunque fuese apelando a la fuerza, en tanto los liberales recurren a varios medios que no prosperan para obtener garantías en esas elecciones complementarias, incluida la supervisión de parte de Estados Unidos, iniciativa que el gobierno rechaza. Los liberales esperaban, con toda razón, que el gobierno recurriría al fraude para dar por ganados los comicios y en consecuencia el domingo 4 de febrero, en una reunión convocada por José Miguel Gómez, digamos que aunque Zayas era el candidato a la presidencia por los liberales, el caudillo liberal seguía siendo José Miguel Gómez, que ya había sido presidente de la República y que era realmente una fuerza política. Y en esta reunión se acordó apelar a la insurrección armada, con la seguridad de que con el apoyo del ejército la oposición podría triunfar en cuestión de horas. En eso no hubo acuerdo. Les digo, en esto hubo acuerdo. Solo se debatió si debía esperarse el resultado de las elecciones pendientes o no. Zayas fue del parecer que el alzamiento era un recurso extremo al que solo debería acudirse cuando fuese manifiesto el fraude, ya que eso le prestaría al movimiento un gran respaldo moral. José Miguel y otros se inclinaban por la ventaja que podría derivarse de la sorpresa. En la reunión prevaleció la opinión de Zayas, pero José Miguel Gómez tenía sus propias ideas. Y el 8 de febrero, en una segunda reunión en que estuvieron presentes Gerardo Machado y José Manuel Cortina, pero en la que Zayas no acudió, prevaleció el criterio del expresidente, quien de inmediato salió para Batabanó, donde se encontraba en ese momento su yate Julito, y en el que se embarcó con el pretexto de pasar el fin de semana pescando en los cayos cercanos a Isla de Pino, cuando en verdad se dirigía al estero de Juan Hernández, en la costa sur de Camagüey. Este sitio no era resultado del azar,
se había elegido para reunirse con los oficiales del regimiento Agramonte, que según algo que ya había palabrado Gómez, encabezarían la sublevación para marchar en un tren militar hacia La Habana. En ese momento todavía el expresidente debía creer que se trataba de un paseo militar. Los conspiradores daban por seguro el respaldo de los distritos primero, segundo, tercero y sexto, correspondientes a Oriente, Camagüey, Santa Clara y Columbia, y esperaba que los regimientos restantes no tardarían en secundar la rebelión. Simultáneamente a lo que se avisoraba como un gigantesco pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, los complotados habían concebido el secuestro del presidente Menopán, quien todos los viernes por la tarde salía de Palacio con su familia y sin escolta hacia su finca El Chico, que estaba en las afueras de La Habana. Los conspiradores no pensaban atentar contra su vida, tan solo retenerlo, de ser posible, en un barco de la Marina de Guerra, si contaban con el auxilio de este cuerpo, para negociar con el gobierno virtualmente acéfalo desde una posición de fuerza. Este plan fue abortado por la delación del sargento Armando Vilches y el consecuente arresto de los conjurados. Cuando la sublevación estalló el 11 de febrero, los distritos militares cuarto, quinto, séptimo y octavo, correspondientes a Matanzas, La Habana, La Cabaña y Pinar del Río, se mantuvieron fieles al gobierno. En Santa Clara, la rápida actuación del brigadier Walfredo Consuegra abortó los planes conspirativos en ese regimiento. Luego, el alzamiento se iniciaba con un descalabro. De todos los grandes cuarteles del país, solo los regimientos de Camagüey y Oriente secundaron la insurrección. En Camagüey, el coronel Enrique Quiñones mantuvo su compromiso con la conspiración, quien contó con la colaboración del teniente coronel Eliseo Figueroa y el comandante Luis Solano, jefe del tercio táctico. ¿Se acuerdan del tercio táctico? Quiñones, Figueroa y Solano serían de los más emprendedores jefes militares de la insurrección. Luego de tomar la estación de policía de la capital provincial, Camagüey, donde se habían refugiado muchas figuras del conservadurismo, entre las que causaron numerosos muertos y heridos, la toma de Camagüey fue cosa hecha. Los militares contaban también con el respaldo de algunos centenares de civiles, a la cabeza de los cuales se destacaba Justo Gustavo Caballero y Arango, no sé si será familia de nuestro inolvidable Jorge Valls, quien había sido gobernador de la provincia y recién electo senador. Caballero, que había alcanzado los grados de comandante en la Guerra de Independencia y quien tenía don de mando y dotes de estratega, estaría llamado a convertirse en figura principal de esta revolución. El primer plan del expresidente Gómez era partir hacia Occidente lo antes posible, con vistas a sorprender a las guarniciones leales antes de que el gobierno decretara la movilización. Pero el caudillo se demoró en llegar a la cita concertada cerca de Ciego de Ávila, donde consintió en dividir las fuerzas y permitir que Figueroa avanzara hacia Occidente en ferrocarril. Esta demora y esta división de fuerzas resultarían errores capitales, porque permitieron en primer lugar que el brigadier Consuegra tomara la iniciativa, auxiliado por 2 escuadrones del tercio táctico de Matanzas al mando del coronel Rosendo Collazo, ¿te acuerdas de eso? Cuya primera providencia sería dinamitar el puente de ferrocarril sobre el río Jatibonico y varias alcantarillas, lo cual sirvió para aislar momentáneamente la insurrección en las 2 provincias orientales. Como vamos a ver, esto no impidió que los rebeldes pasaran la frontera de las villas y que combatieran en las villas con desastrosos resultados. Pero bueno,
Este contratiempo pareció desmoralizar a Gómez, quien, contrario a su plan inicial de avanzar hacia Occidente, optó por mantenerse a la defensiva en Camagüey. Esto ocurre en la noche del día 14 de febrero, cuando se están celebrando las elecciones complementarias en las villas. El comandante Solano, no conforme con esta decisión, obtuvo autorización de marchar hacia las villas al frente de unos 350 hombres, de los cuales solo 50 eran del ejército. Con esta tropa, los rebeldes tomaron el día 15 la ciudad de Santipíritus, sin mayor dificultad, pero no pudieron seguir avanzando por falta de efectivos y del respaldo de Gómez, que en ese momento optaba más bien por la guerra de guerrillas, lo cual hizo que tuvieran que abandonar la plaza que las tropas al mando de Collazo ocuparon en la noche del 18 al 19 de febrero. Téngase en cuenta que José Miguel Gómez era de Santipíritus, donde había sido líder de gran arraigo desde que se levantara contra España y que era zona que conocía muy bien. Luego de grandes dudas, el expresidente decidió pasar nuevamente a la ofensiva y concentrar las fuerzas que tenía dispersas al sudeste de las villas con vistas a avanzar hacia Santa Clara, para por una parte esquivar a las tropas de Collazo y terminar por reunirse con unas partidas comandadas por Gerardo Machado y Roberto Méndez Peñate. La concentración de fuerzas tuvo lugar en la finca El Damagal el 1 de marzo y los hombres ascendían a unos 1.400. Ustedes se están dando cuenta de que esta revolución era una cosa bastante seria. Es decir, no era el asalto al cuartel Montana. El expresidente y exgeneral del Ejército Libertador dividió sus fuerzas en dos grupos. Uno de 600 hombres al mando del propio Gómez, Quiñones y Recio, además de algunas fuerzas al mando de Solano y el coronel Carlos Mendieta, entre otros jefes. Y otro grupo de unos 800 hombres al mando de Figueroa, Antonio Sánchez y Manuel Delgado. El plan de batalla de Gómez era que el grupo encabezado por Figueroa avanzara hacia el norte para distraer la atención del enemigo, mientras la fuerza que encabezada por él se dirigía por el centro de la provincia hacia La Solapa, otra finca, donde debían encontrar a Machado y a Méndez Peñate para luego asaltar la ciudad de Santa Clara, cuya toma, como se demostró más de 40 años después, esperaban que fuera decisiva para revertir la situación. Las fuerzas del gobierno, entre tanto, no estaban ociosas. Consuegra se reunió con Collazo en el Central San José y decidieron no dividir sus fuerzas y pasar a la ofensiva contra las tropas de Gómez. Este se había puesto en marcha el 7 de marzo, a la espera de llegar a La Solapa antes del amanecer. A las 10 hicieron alto para almorzar en la finca La Plata, donde poco después era atacado por el coronel Collazo, que le venía siguiendo el rastro. Gómez instruyó a Solano que rechazara ese asalto para él poder seguir adelante, pero se encontró con las fuerzas de Consuegra, que lo rechazaron, dándose cuenta en ese momento de que estaba rodeado. La situación se hizo más crítica cuando el comandante Alfredo Lima, que no sé si era pariente de las tropas gubernamentales, emprendió una carga de caballería al mando de unos 300 hombres. Gómez huyó con algunos de los jefes y se refugiaron en la finca Caicaje, donde fueron apresados para ser conducidos al día siguiente al Castillo del Príncipe. Aunque Figueroa, Solano, Mendieta, Méndez Peñate y otros jefes lograron romper el cerco y escapar hacia Camagüey, el alzamiento liberal empezó a morir con el desastre de ese día. Los rebeldes tuvieron entre 60 y 100 bajas mortales, numerosos heridos y 300 prisioneros. Aunque la rebelión distaba de estar vencida, el gobierno lograba aislarla en Camagüey y Oriente. En esta última provincia, la ciudad capital de Santiago de Cuba también había caído en poder de los rebeldes. Reunida la tropa en el cuartel Moncada, donde radicaba la jefatura del primer distrito, a la espera de órdenes para combatir la insurrección, los comandantes Rigoberto Fernández Lecuona y Luis Loret de Mola, apoyados por numerosos oficiales,
se pronunciaron contra el gobierno e hicieron prisionero al teniente coronel Eduardo Llorens, jefe interino del distrito, al comandante Luis del Rosal y al capitán Federico Cajigal, que se negaron a secundar la sedición. Esto pasaba el 12 de febrero, es decir, esto es una acción que está pasando simultáneamente a lo que está ocurriendo en Camagüey y en la villa, ¿no? Ese mismo día los militares ocuparon el gobierno provincial, arrestaron al gobernador Manuel Rodríguez Fuentes y al presidente del Consejo Provincial, Alfredo Lora, y ocuparon el resto de las dependencias del Estado. Cabe señalar que la Marina de Guerra no secundó este pronunciamiento, pues los cañoneros Baire y Yara, así como el buque Escuela Patria, que se encontraban en el puerto de Santiago, levaron anclas y se fueron. Igual que en Camagüey, numerosos civiles de filiación liberal y hasta algunos conservadores que no estaban de acuerdo con la reelección de Menocal se sumaron a la insurrección. Y no solo en Santiago, sino también en otras ciudades de la provincia como Guantánamo, Baracoa y Holguín, donde los puestos de la Guardia Rural también se unieron al movimiento. En esos días de febrero del 17, la revolución parecía imparable. En Oriente quedaban, no obstante, algunos cuarteles y ciudades leales al gobierno, como fueron los casos de Mayarí y de Bayamo, que fuerzas rebeldes se disponían a someter. En este último caso, de Bayamo, el mismo día en que cerca de 1000 hombres iniciaban el asedio del cuartel de Bayamo, defendido solamente por 150 soldados, desembarcaba en Manzanillo una fuerza al mando del coronel Matías Betancourt, la cual desbandó a los sitiadores, causándoles 16 muertos, y liberó el cuartel e impidió que Bayamo se convirtiera en otra plaza rebelde. Este primer contratiempo podría marcarse como un punto de inflexión en la campaña oriental, aunque se siguió luchando durante muchos días en varios puntos de la provincia, y a pesar de que Mayarí finalmente cayó en manos de los sublevados, la inevitabilidad de la victoria de estos empezaba a cuestionarse. En este punto entra a jugar un factor nada desestimable: la presencia de los norteamericanos, que, como sabemos, tenían cuantiosos intereses en la provincia de Oriente y contaban con una base naval. Al puerto de Santiago de Cuba llegaron varios barcos de guerra norteamericanos que impidieron el cierre de la bahía decretado por los que controlaban la ciudad. Y el día 23, la Cámara de Comercio local recibió un cable en respuesta a uno enviado al presidente Wilson, en el que se decía claramente, y cito, que la responsabilidad de los daños incumbe a los que se han rebelado contra el gobierno legalmente constituido. Y aunque el gobierno de Estados Unidos se inclinaba por una solución negociada, no se daría paso a eso hasta que los alzados depusieran las armas. Este cable, sin embargo, lo entendieron los sublevados en el sentido de que Washington apoyaría la celebración de unas elecciones honradas. En tanto, el gobierno, a través de su enviado en La Habana, el señor González, parecía encontrar respaldo a su criterio de que Estados Unidos apoyaba sin fisuras al gobierno. Es decir, había estas dos interpretaciones, cada cual lo interpretaba